Ya estamos aquí, tal y como les hemos dicho, en muy poquito rato nos volvíamos a ver y como les hemos venido anunciando, queríamos que hoy nos invitaran a compartir la sobremesa de esta noche de miércoles con alguien que hace 2 meses se sentaba en este mismo plató y entonces lo hacía para que habláramos, para que nos acercáramos un poco más a la Constitución. Eran vísperas del aniversario de la Constitución española y ¿quién nos lo iba a decir entonces? 2 meses después lo hace como máximo representante del Gobierno de la Nación en la provincia de Granada. Juan Antonio Montilla, buenas noches. Buenas noches a usted. Bienvenido, enhorabuena. Gracias, gracias. Bueno, se esperaba cuando estuvo aquí la última vez detentar esta responsabilidad en tan poco margen de tiempo. No, evidentemente no. Bueno, cualquiera puede pedir un debut quizá un poco más placentero que el que ha tenido el subdelegado del Gobierno con las manifestaciones de los agricultores que ayer, esta mañana menos, pero ayer convertían en un caos el tráfico en la provincia, ¿no? Sí, es un problema que está ocurriendo en toda España y en Granada, evidentemente, pues también sí. El problema de este tipo de protestas es la forma de hacerse, porque claro, cuando se comunican a la subdelegación del Gobierno, pues se pueden prever todos los mecanismos para que se puedan conciliar los derechos legítimos de quien protesta, pero también con los derechos de la ciudadanía en general. Sin embargo, al hacerlo así, pues siempre se provoca el conflicto, que es lo que nosotros queremos evitar. Y claro, ese conflicto pues hay que tratarlo pues también de manera equilibrada, porque tampoco se puede generar una situación de excesivo enfrentamiento y en la búsqueda de ese difícil equilibrio pues siempre estamos. Le he escuchado, y yo creo que además es un sentimiento que se comparte por la mayoría de la población, que el Gobierno de España empatiza con los agricultores. Yo creo que la mayor parte de la sociedad también lo hace. Aunque a veces no tengamos muy claro, como en esta ocasión, exactamente qué es lo que se puede hacer ante los planteamientos que hacen los agricultores, la mayor parte de los cuales se radican en Bruselas, en este caso, porque el Gobierno, hasta donde sabemos, en los 2 últimos años, ha destinado 4.000 millones de euros en ayudas directas al sector agrario, ¿no? Sí, efectivamente. Llevamos unos años detectando la crisis de la agricultura, que está muy vinculada al cambio climático que está generando la sequía. Todo eso va unido. Por tanto, conscientes de esa problemática, pues como digo, se llevan años hablando con las organizaciones agrarias y llegando a acuerdos con ellos. La ley de cadena alimentaria es una ley pionera en Europa porque prohíbe la venta a pérdidas, que es una reivindicación histórica de los agricultores. De la misma manera, pues la devolución del coste del impuesto sobre hidrocarburos, especial de hidrocarburos, del gasóleo agrícola, la devolución a los agricultores, pues también es una medida que se acordó en España y que ahora están reivindicando en Francia y en otros países los agricultores. Por tanto, en España, digamos que llevamos tiempo siendo empáticos con esta problemática de la agricultura. Ahora bien, también tengo que decirlo, si el planteamiento es como el que estoy oyendo en estos días, no por parte de las organizaciones agrarias, sino por parte de algunos de los presuntos convocantes de estas protestas, que es ir en contra de la Agenda 2030 o el negacionismo climático, entonces es que no podemos estar de acuerdo porque sencillamente han perdido el norte. El problema es la sequía y la sequía es consecuencia del cambio climático. Señores, vamos a luchar todos contra el cambio climático. ¿Le preocupa que, al hilo de esa reflexión, se instrumentalice ese malestar por la ultraderecha? Bueno, no me preocupa, sino que digamos que me ocupa. O sea que es cierto que cuando escuchas este tipo de mensajes o el mensaje anti-europeísta, ¿qué sería de la agricultura sin la Unión Europea? Pero coinciden con esos mensajes que se lanzan desde la ultraderecha, en contra del progresismo, en contra de la lucha contra el cambio climático, en contra de la Agenda 2030, es decir, en contra de una visión moderna de la realidad.
y como una especie de vuelta al origen, vuelta a una suerte de esencia que se ha perdido por esto del progresismo. Pero esa no es la realidad. La realidad es, como decía antes, pues una situación de cambio climático, una situación de emergencia climática, una necesidad de adoptar políticas hídricas europeas que tienen que partir de la protección del medio ambiente, porque si no nos quedamos sin planeta para las generaciones futuras. A pesar de las dificultades por las que atraviesa el sector, el último año la renta agraria se ha incrementado cerca de un 8%. En buena medida gracias a Europa, en muy buena medida. Los agricultores se quejan de una excesiva y de una insoportable, a su juicio, burocratización de sus tareas en el tema de la PAC, etcétera, etcétera. Que eso evidentemente no depende del gobierno de España, pero eso se puede simplificar. Sí, a ver, que la Unión Europea tiene unos mecanismos de prestación de ayudas muy burocráticos, eso lo sabe cualquiera, eso lo sabe cualquier profesor de universidad que ha pedido un proyecto europeo, sabe la cantidad de documentación que eso significa, y eso se traslada a todos los sectores. Entonces es claro que la Unión Europea, seguramente para evitar una mala utilización de los fondos, pues exige muchos requisitos de control, en definitiva, pues mucha documentación, y eso sin duda puede suponer una carga. Bien, se pueden buscar mecanismos de agilización o de apoyo a los agricultores para rellenar esa documentación, pero eso son cuestiones que en una mesa de diálogo con las organizaciones agrarias pues se puede avanzar en ese sentido. El gobierno ya lo ha dicho, el ministro también, están dispuestos a sentarse con los agricultores, con sus organizaciones representativas, con ellos en definitiva, pero también se ha dicho que las acciones y las soluciones se dan donde tienen que darse, que es en el Parlamento. Sí, la mesa de diálogo está abierta, yo creo que no se ha cerrado nunca, y la relación con las organizaciones agrarias es una relación fluida. Lógicamente los intereses a veces pues pueden no confluir, pero la negociación está siempre abierta. Como es lógico, pues como corresponde en un Estado democrático, esos acuerdos pues entre las partes luego evidentemente tienen que tener su traslación al Parlamento pues a través de las normas correspondientes. Aparcamos el tractor, pero muy vinculado con el señor Montilla, el agua. Sí. Nos encontramos en una situación muy delicada respecto a nuestras reservas de agua, y estamos escuchando a la administración más competente, porque tiene la mayor parte de las cuencas, que es la Junta de Andalucía, decir que tiene que ponerse manos a la obra el gobierno para echar una mano en este aspecto. En la provincia de Granada, ¿cómo está la situación? Bueno, en la provincia de Granada, en el año 2023, el gobierno de España invirtió más de 100 millones de euros en política hídrica. Es decir, está claro que el compromiso del gobierno de España con esta problemática es muy evidente. ¿Qué ocurre? Que a veces esas inversiones del gobierno de España no las hace directamente, sino a través de la Junta de Andalucía o a través de la Diputación Provincial. Por ejemplo, el ciclo de digitalización, la digitalización del ciclo urbano del agua, pues que son 7,5 millones de euros, pues son de los fondos del plan de recuperación del gobierno de España. O la regeneración de aguas para regadío en la zona de la Herradura, que bueno, pues ha sido presentado por la Junta de Andalucía pues como una actuación muy importante en la zona, sí, pero son 3,5 millones de euros aportados por el gobierno de España. Por tanto, el gobierno de España sin duda es consciente de que este es uno de los grandes problemas que tiene en este momento España, y en concreto, específicamente Andalucía, y más en concreto Granada. ¿Y cómo se aborda esto? Pues primero se tiene que abordar entre todas las administraciones, esto sin duda. Aquí no se trata de ir cada uno por su cuenta. Yo cada vez que veo pues el tercer decreto de sequía, el cuarto decreto de sequía, pienso, no, lo que necesitamos es un plan global
de lucha contra la sequía, en el que cada cual aporte lo suyo y seamos capaces de mantener una política única entre todos. Y esa política tiene varios frentes. Esa política pasa por impermeabilizar perfectamente los pantanos de forma que no se pierda ni una gota de agua. Pasa por mejorar nuestros regadíos, porque claro, no podemos decir se riega menos, no, desgraciadamente no, porque llueve menos, con lo cual, si me apuras, hay que regar más. Lo que pasa es que hay que regar mejor. Y en Cuevas del Campo hay una inversión de 24 millones de euros del Gobierno de España para la mejora de los regadíos. Esa es la política. O, pues, la mejora, la búsqueda de pozos, es decir, distintas políticas hídricas que, sumadas todas y con una idea común, pues garantice que vamos a tener menos agua, pero la vamos a utilizar mejor, vamos a ser más eficientes y, por tanto, vamos a garantizar tanto el abastecimiento como el regadío. La tentación de utilizar el agua como arma de confrontación política es muy alta y tiene consecuencias muy graves. Lo hemos visto en otras ocasiones y no hace tanto tiempo hemos visto que Doñana ha estado al borde del precipicio. ¿Le preocupa que eso pueda ocurrir en momentos de carestía de agua como son las que vamos a tener? Sí, claro que me preocupa, y me parece que precisamente la Junta de Andalucía no es quien está más legitimado para sacar pecho en política de agua, cuando, ya digo, hasta hace 2 días pues estaba por legalizar los pozos ilegales, o bueno, pues por hacer una política de campos de golf, que ya sabemos que lo que significa en relación al consumo de agua. Afortunadamente parece que ahora hemos entrado en otra dinámica, que a mi juicio es la correcta, que es de acuerdo con el Gobierno de España, y por tanto, pues en esa línea creo que deberíamos mantenernos, porque claro, si utilizamos el agua como arma arrojadiza, el problema del agua en este momento es que es un problema real. Y cuando tenemos un problema real, siempre está el riesgo de que se utilice, porque se utilice políticamente, pero es justo lo contrario. Precisamente con esos problemas es donde tenemos que dejarlos un poco al margen de la disputa política y buscar el acuerdo entre las administraciones. ¿Cree que las confederaciones tendrían que ser bastante más estrictas en lo que a disciplina se refiere? Me explico. No hace un par de semanas veíamos la noticia de que en Andalucía se habían detectado más de 2.000 captaciones de agua ilegales, más de 2.000 pozos ilegales, de los que 1.300 estaban en la provincia de Granada. Sí, ahí yo creo que lo importante es que se vea dónde están esas situaciones problemáticas, que se sepa que seguramente de un día para otro no se puede cerrar todo, pero que sí se pongan sobre la mesa las situaciones que no tienen cabida en la legalidad. Cualquier captación que no sea muy adecuada, pues que seamos conscientes de dónde está el problema y, por tanto, pues cómo se puede solucionar. Es decir, si una comunidad de regantes está utilizando una determinada agua, pues seguramente al día siguiente no le puede decir ya no la puedes utilizar, pero sí poner de manifiesto que eso no se puede seguir haciendo y cómo se puede compensar esa situación. Por fin tenemos buenas noticias en Rules, ¿no? Sí. Yo, digo, lo he dicho alguna vez, que creo que me va a tocar el momento, afortunadamente, de ver cómo se desatascan algunos de esos grandes proyectos recurrentes que llevan años y años, pues ahí en la conversación pública granadina, sin que se avanzara nada. Creo que desde el año 18 eso cambió, realmente, desde que llegó el gobierno socialista, esa situación cambió. Los primeros años pues fueron de tramitaciones administrativas, porque estas tramitaciones son larguísimas, pero ahora ya, efectivamente, técnicamente Rules ya ha empezado, porque el 8 de enero se firmó el acuerdo del acta de replanteo, el acuerdo de inicio de la obra entre la constructora y la promotora, que es Aquaes, la empresa pública de agua del Gobierno de España, y por tanto, pues a nuestros efectos, pues ya la empresa tiene 29 meses para culminar
el desglosado 9 de las canalizaciones de Rules. Eso ya no se para. Eso ya no se para. Eso ya no se para. Ya no se para porque ya digo, son 29 meses. Además, el desglosado 9 es toda la tubería central que viene de los embalses y por tanto de la que van a tener que salir los ramales. Los otros desglosados en definitiva son ramales de ese. El desglosado 9 no es uno más de los 11 desglosados, no, viene a ser una cuarta parte del coste total de la obra, es decir, no es un desglosado más. Pero es que ya en marzo tiene que estar el proyecto del desglosado 3, porque se encargó la redacción en marzo del año pasado y tenía un año para hacerse, con lo cual tiene que estar, y a partir de ahí se licitará, se adjudicará el desglosado 3 y así pues tenemos que ir terminando todos los desglosados. Bueno, pues es una magnífica noticia. También, ya que estamos con el hilo conductor del agua, nos vamos ahora a la salada, los espigones. Sí. ¿Cómo está el patio? Pues es otro de esos grandes proyectos pendientes siempre de Granada, pues que ya se está desatascando. Este ha sido el más lento de todos, también hay que decirlo. Porque además los espigones es quizás una obra muy complicada, porque es ponerle como puertas al mar, y eso los técnicos se lo piensan mucho, tienen que estudiarlo mucho, cómo funciona, los fondos, cómo esto va a afectar a los fondos marinos, o sea, le dan muchas vueltas. Entonces, pues eso hace que vaya ese aún más lento. Sin embargo, el espigón de Playa Granada, por ejemplo, pues ya está en la mesa de contratación, ya tiene su presupuesto asignado, que en estos casos, no lo olvidemos, es muy importante. Si no tienes presupuesto, aunque tengas el proyecto, no te sirve para nada, pero ya tiene su presupuesto asignado, y está pendiente de que la mesa de contratación del Fondo de Recuperación Ecológica, que es, digamos, que la parte de transición ecológica del plan de recuperación, pues se reúna, que estoy seguro que va a ser en este mes de febrero, se reúna y por tanto pues ya licite y haga la licitación, concurran las empresas que tengan que concurrir y se adjudique la obra. Y por tanto el espigón de Playa Granada, pues ese ya tampoco ya se para, porque ya ha terminado la tramitación administrativa. Y por tanto ahí es donde se puede parar una obra de estas características. Una vez que ya se trata de contratar, licitar y adjudicar, pues entonces ya ahí puede tardar unas semanas más de lo que quisiéramos, pero ya no hay ningún obstáculo. Otro de los elementos en los que Granada siempre ha mirado hacia el gobierno, hacia cualquiera de los gobiernos, con, yo creo que un lícito resquemor y una exigencia cargada de razón, ha sido con el tema de nuestras infraestructuras de comunicaciones. Fuimos los últimos en llegar a la comunicación por autovía con Madrid, los últimos en llegar a la comunicación con autovía por la costa, los últimos en tener el tramo de autovía terminada en el litoral, los últimos que hemos llegado casi al AVE y a qué AVE. Cuando escuchó al ministro, seguramente eso lo habrían dicho antes, señalar que lo del soterramiento no estaba tan claro, ¿qué le pasó por la cabeza? Bueno, el ministro dijo que los soterramientos pues suponían una inversión que, si se hiciera el soterramiento más caro en todas las ciudades en las cuales estaba pendiente, pues no lo podríamos mantener. Ese es el planteamiento. Sin embargo, yo lo que he dicho, y creo que esa es la posición, digamos, que debería mantener todos, y todos, cuando me refiero a todos, digo que todas las administraciones, es que la integración del tren en Granada pues se hará en la forma que acuerden todas las administraciones. Se trata de que se pongan de acuerdo en un proyecto que sea un proyecto pues que nos parezca adecuado a todos. ¿Qué características debe tener ese proyecto? Pues evidentemente no puede dividir el barrio de La Chana,
ni la Rosaleda. Lo de la Rosaleda casi es una obviedad, porque es evidente, cualquiera que lo vea, pues ve que por ahí solo puede entrar por abajo. Pero también el barrio de La Chana. Y a partir de ahí, pues ver cuál es la mejor opción. Porque se habla de soterramiento, pero claro, ¿en qué marco? O sea, ¿cuál es el impacto que genera? ¿Desde dónde? ¿Cómo? O sea, hay muchas variedades, muchas posibilidades. Más que entrar en la típica dicotomía esta de sí, no, tú quieres, yo no quiero, creo que tiene más sentido pues el ponerse de acuerdo en un proyecto. Unos técnicos que elaboren un proyecto adecuado y ahí pues se va pintando y se va haciendo, no, por aquí no, esto mejor por aquí, y así al final podemos llegar a un acuerdo. También teniendo en cuenta, las cosas hay que decirlas todas, también teniendo en cuenta el coste, porque claro, es muy fácil decir, yo quiero esto, pero claro, págalo tú. Entonces aquí cada cual tiene que decir, oiga, yo estoy dispuesto a poner tanto dinero, y tanto dinero no es 100.000 euros, como ha planteado el Ayuntamiento de Granada en un proyecto que son cientos de millones de euros. Claro, si tú me dices 100.000 euros, me parece que es que estás de broma, ¿no? No te estás tomando en serio el asunto. Por tanto, yo creo que ahí, en este como en tantos asuntos de Granada, yo creo que sobra pim pam pum y falta acuerdo, falta diálogo. También es consciente de que las administraciones gobernadas por el Partido Popular ya están haciendo del soterramiento un elemento de confrontación con el gobierno. Les faltó tiempo para decir, tiene que llegar el AVE soterrado a Granada, y eso, yo voy a poner 100.000 euros. Claro, porque luego es muy difícil explicarle a la gente por qué no sale un proyecto adelante. Son proyectos enormemente complejos, y es muy difícil explicarle al ciudadano que es que ahí el gobierno central puede poner más de la mitad del presupuesto, la Junta de Andalucía, pero el ayuntamiento de la ciudad también lo tiene que poner, y si no lo pone no hay manera de sacar adelante eso. Y eso es muy difícil explicarlo, porque al final el ciudadano lo que dice, ¿por qué a mi ciudad no llega el AVE soterrado y sí va a llegar a Almería o sí va a llegar a Murcia, por ejemplo? Pues porque en Almería el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España se han puesto de acuerdo en financiar una determinada integración del AVE en la ciudad. Y eso es lo que tiene que hacerse aquí en España. Pero también me gusta recordar un dato que me parece importante. En Granada había un proyecto de AVE soterrado y una estación pergeñada por Moneo, pues que me parece que ponía a nuestra ciudad incluso pues en una parte alta de la arquitectura moderna. Sin embargo, en el año 2013 el gobierno de Rajoy dijo un día que el AVE iba a entrar en superficie y que nada de nueva estación de Moneo. Por tanto, claro, ese es donde estamos. O sea, eso es lo que queremos cambiar, eso es lo que queremos revertir. Y entonces ahora hay que decir cómo. Pero claro, también es paradójico que quienes pertenecen al mismo partido que hizo eso, que tomó aquella decisión que suponía negar el soterramiento del AVE para Granada, ahora pues se presenten como defensores del soterramiento. Bueno, pero antes de que llegue el tren y sepamos si va a ir soterrado, va a ir en trinchera o cómo va a ir, tiene que llegar, y tiene que llegar en condiciones, y tiene que llegar como un AVE y no como llega ahora. Claro. Y para eso es fundamental la variante de Loja. Eso es. ¿En qué punto estamos? Eso es. Es que yo cuando dicen que Granada tiene AVE, digo que tiene avecilla. No, avecilla. Porque, claro, en Granada, en el año 2018, llevábamos 3 años con las vías levantadas, sin tren, no AVE, sino sin ningún tren. Y a partir de ahí, pues el gobierno se puso a aligerar la llegada del AVE, pero siendo consciente de que era pues un AVE low cost, un AVE que va a 40 kilómetros por hora por Loja.
Entonces, pero lo importante es que llegó el AVE porque algo tenía que llegar, porque las vías estaban levantadas y no podían seguir más años levantadas. Llegó el AVE, pero inmediatamente nos pusimos a trabajar en dos líneas. Primero, variante de Loja, por esto, porque no puede ir a esa velocidad, y segundo, que es muy importante, doble vía, porque también el gobierno de Rajoy nos legó, otro de los regalos envenenados que nos legó, solo una vía desde Antequera a Granada, o por lo menos desde Archidona a Granada. Eso significa que no caben más frecuencias, que ya no puede haber más aves, por más que hubiera demanda, porque no cabe. Con lo cual la doble vía es otra necesidad. Por tanto, el gobierno socialista se puso a trabajar en ello y en el caso de la variante de Loja, ya la primera parte ya está presupuestada, son 47 millones de euros que están en los presupuestos de este año, o sea, de los que están ejecutándose, y las otras dos pues están previstas. Y en el caso de la doble vía, pues ayer mismo o antes de ayer aparecía en el BOE ya la licitación de esa doble vía. Por tanto, efectivamente, ese es otro de los proyectos, el que llegue a Granada un AVE de verdad y no el que existe ahora, me parece que es también de los que voy a poder ver en esta época como subdelegado. Eso va a ser una noticia. ¿Y del corredor mediterráneo? Sí. ¿Qué decimos? Sí, pues el corredor mediterráneo está garantizado porque ahí los fondos europeos vienen y cuando termine el Murcia-Almería, que va a un ritmo muy bueno, el pedacito que va a quedar para terminar el corredor mediterráneo va a ser el Almería-Granada, y por tanto eso se va a hacer y se va a hacer rápido, porque ahí no hay problemas de financiación, porque es financiación europea y porque toda la Unión Europea está deseando poder presentar un corredor mediterráneo que vaya de Algeciras hasta la frontera de Ucrania. Por tanto, evidentemente, si queda un tramo, bueno, queda alguno más, pero si son los últimos tramos, pues en esos últimos tramos no tengo ninguna duda de que se va a dar mucha prisa la Unión Europea en terminarlo. Y puede que nuestros espectadores no sean capaces de calibrar qué importancia va a tener para Granada el corredor mediterráneo. Sí, es que claro, es que pensemos que tanto para mercancías como pasajeros, pero fundamentalmente para mercancías, supone que todos nuestros productos pueden llegar de manera pues directa y a través del tren pueden llegar desde aquí, desde Granada, a cualquier lugar de Europa. Ya digo, hasta la frontera de Ucrania, con lo cual, claro, eso nos abre unos mercados a nuestra agricultura, pero no solo a nuestra agricultura, que nuestra producción industrial pues y tecnológica es también muy relevante, pues nos abre un nuevo mundo de posibilidades, pues todo lo que significa la Unión Europea. A pesar de que la Unión Europea nos echó el jarro de agua fría de que el tren a Motril hasta 2050, como la autovía Badajoz, ni está ni se le espera, sí, ¿no? Sí, efectivamente, hay digamos que noticias buenas y noticias que son menos buenas, sin duda. Aquí yo creo que tenemos que seguir insistiendo, intentando convencer a las instituciones europeas de que ese ramal, que desde una perspectiva del presupuesto global tampoco es tanto, o sea, de lo que estamos hablando tampoco es tanto, ese ramal es muy importante, no para Granada, sino para el propio corredor mediterráneo, en cuanto le permite una salida al mar, que en esta parte del corredor, que yo creo que es importante. Nos situamos en la costa, porque hablamos de Motril, de ese tren, pero no vamos a hablar del tren, vamos a hablar de la inmigración, que en los últimos días estamos asistiendo, parece que a un repunte de llegadas, o al menos esa es la sensación que tiene la gente, que ese escenario se está calentando. No hay un repunte de llegadas, lo que hay es una nueva forma de llegar
estamos muy pendientes y que estamos analizando con cuidado. ¿Por qué? Porque las dos últimas llegadas que se han producido la semana pasada, que tampoco es que hayan sido llegadas muy masivas, pues 30 personas en un caso y 20 y tantas en el otro, pues han sido utilizadas lanchas rápidas, han sido descargados estas personas ahí y ha salido a gran velocidad otra vez la lancha. Es decir, estamos ante un fenómeno, y eso es lo que realmente nos preocupa, de mafias que trafican con personas. Ese es lo realmente preocupante del fenómeno que hemos advertido en esta última semana y que por tanto pues tenemos que estar muy pendiente de este asunto. El gobierno se estrenaba con una no muy buena noticia para Granada, que era que la agencia estatal de la inteligencia artificial no era para Granada, era para La Coruña. Eso quedaba incluso en el Supremo en el anterior mandato, y en este se ha confirmado que efectivamente que el gobierno hizo no cometió ninguna irregularidad, pero en Granada se quedó un mal sabor de boca. Me temo que alguien está intentando volver a generar expectativas de difícil cumplimiento o de difícil satisfacción con el tema de la Agencia Nacional de Salud, que no parece que vaya a salir de Madrid, pero que desde la Junta de Andalucía, desde el Ayuntamiento, desde la Diputación, se reivindica que sea para Granada. ¿Cómo ve ese panorama? ¿Por qué podemos volver a generar una cierta expectativa en la ciudadanía que en este caso parece muy improbable que pueda cumplirse, y sobre todo que resulta sorprendente que quien reivindica esa llegada a Granada de toda una agencia estatal de salud sea quien se cargue la Escuela Andaluza de Salud Pública, que sería uno de nuestros valores a la hora de reivindicar semejante infraestructura aquí, ¿no? Claro. Ya se planteó cuando todavía estaba pendiente la asignación de la Agencia de Inteligencia Artificial, que yo en ese momento pues no lo entendía. Estábamos luchando por la Agencia de Inteligencia Artificial. ¿A qué viene sacar la Agencia de Salud Pública? Venía a cuento de que como se estaba desmantelando la Escuela Andaluza de Salud Pública, pues como una especie de excusa o de maniobra de distracción se decía, vale, destruimos la Escuela Andaluza de Salud Pública, pero vamos a luchar por la Agencia Española. Pero es que no es eso. Es que es justo lo contrario. Es que la mayor fortaleza que tiene Granada para aspirar a la Agencia Española de Salud Pública, que sin duda Granada es un lugar pues adecuado para esto y para cualquier otra agencia, pero precisamente la fortaleza que tenía era el tener la Escuela Andaluza, que es una referencia mundial en salud pública y que en definitiva desarrollaba las tareas que va a desarrollar la Agencia Española, solo que en el ámbito andaluz. Es decir, tenía autonomía de gestión, era un ente autónomo. Bien, pues eso es lo que ha eliminado la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía lo que ha hecho es decir, la Escuela Andaluza ya no es un ente autónomo, ya no puede desarrollar su actividad al margen estrictamente de la administración, sino que va a ser un organismo administrativo más con sede en Sevilla. Vamos a ver. Entonces es que nos dejas desvalido, nos has quitado el elemento fundamental para aspirar a la Agencia Española de Salud Pública. Por tanto, hombre, yo creo que justo lo contrario. Si de verdad lo que quieres es que Granada sea la sede de la Agencia Española de Salud Pública, devuelve a Granada la Escuela Andaluza, refuerza la Escuela Andaluza, preséntala como lo que es, y entonces ya con esa plataforma podrás aspirar a otra cosa. Si no, evidentemente, pues se puede pensar que es querer volver a generar un poco de lío o de conflicto político. Y hay otro problema, señor Montilla, que está enquistado en Granada desde hace décadas y que lleva a los ciudadanos que lo padecen a una impotencia
de difícil explicación, que son los cortes de luz en la zona norte a la gente que está a corriente de pago, a la gente que paga sus recibos religiosamente y que se encuentran un día sí y otro también con unos cortes de luz que hipoteca el transcurso natural de su vida. Sí, a mí es de las cuestiones que más me duele, sin duda, porque hablamos de infraestructuras, hablamos de desarrollo, pero a las personas, que es lo primero, que tiene que ser siempre el centro de las políticas, por lo menos para mi partido sin duda lo es, y para el gobierno, para un gobierno socialista, sin duda el centro de las políticas siempre en las personas. Ahora, lo primero es garantizar sus necesidades básicas, y una de estas necesidades básicas es, por supuesto, que tenga luz, que a las 8 de la tarde la niña pueda seguir estudiando con luz artificial. Y por tanto aquí hay un problema social en el distrito norte de Granada. No es un problema como a veces se presenta, no, es que es el cultivo de la marihuana. No, perdón, eso es una parte, pero ahí hay un problema social que hay que atajar, hay un problema de instalaciones eléctricas, de transformadores obsoletos, que por tanto se trata de que todos pues veamos cada cual qué puede aportar, como decía Kennedy, ¿no? Vamos a ver qué puede hacer cada uno por su país. Entonces, y juntarnos todos y darle solución a estas personas. Porque yo lo único que puedo asegurar es que le voy a dedicar muchas horas a esta cuestión, porque es una cuestión que me duele especialmente. Hemos hablado antes de un ave, que es una avecilla, y ¿qué decimos de un aeropuerto que no despega? Bueno, el aeropuerto, estuve el otro día viendo con el director, hablando allí, hablando mucho rato, y efectivamente el aeropuerto de Granada le cuesta despegar el número de vuelos, es decir, tuvo momentos mejores de conexiones internacionales, de conexiones nacionales. Pero en la parte, lo que le corresponde al gobierno de España, que es tener el aeropuerto en plena disposición, es decir, para que vengan muchos más pasajeros, esa es nuestra competencia, pues ahí la verdad es que se están dando pasos importantes. Con la inversión que se hizo en el año 2023, pues la mejora del aeropuerto ya supone que ya pueden llegar un 30% de pasajeros más que antes del 23. Al abrirse nuevas puertas, al generarse pues nuevos espacios en el aeropuerto, por tanto se ha ampliado. Y vamos a seguir mejorándolo. Es decir, en la parte del gobierno de España, pues hay un plan estratégico a varios años de seguir mejorando el aeropuerto de Granada. Ahora, es verdad que las administraciones competentes en materia de promoción turística pues tienen también que conseguir que haya conexiones internacionales, que negociar con aerolíneas, ofrecer ayudas como hacen otras comunidades autónomas, como hace Asturias, como hace Valencia, para que sea la base, Granada sea la base de algunas aerolíneas. Es decir, pues poco seguir la línea que la Diputación, en algún momento la Diputación Provincial en el mandato anterior, pues desarrolló, y que de pronto se ha parado y ahora parece que no efectivamente no termina de despegar. Pero como digo, desde la perspectiva del Gobierno de España, que es tener el aeropuerto en perfectas condiciones, preparado para recibir el mayor número de vuelos, yo creo que eso sí va bien. Y además va a seguir mejorando el aeropuerto. Con el clima político nacional que estamos viviendo, en el que hemos escuchado al principal líder de la oposición decir sin ningún tipo de ambajes que va a utilizar todas las administraciones gobernadas por el Partido Popular como ariete contra el gobierno, lo ha hecho con los ayuntamientos. Hemos asistido a manifiestos del Ayuntamiento de Granada, de ayuntamientos de la provincia, quejándose amargamente del maltrato que sufren por parte del gobierno, Diputación, etcétera, etcétera. ¿Le preocupa que ese clima perjudique a Granada? Sí, claro que me preocupa. Es decir, al final, por más que nos queramos aislar, si desde arriba te lanzan un mensaje, ningún acuerdo, 0 acuerdos, pues a ti te cuesta llegar a acuerdos. Por tanto, claro que me preocupa, y espero que esa actitud pues no se mantenga
porque no es bueno para España, no es bueno para Andalucía y no es bueno para Granada. Lo que necesitamos, y creo que es lo que nos pide la gente, es acuerdos, dejar a un lado el enfrentamiento continuo, el y tú más, y llegar a acuerdos pues para beneficiar a las personas, para solucionar los problemas de la gente. Pero si me dices qué pienso en realidad que va a ocurrir, yo creo que las administraciones gobernadas por el Partido Popular tienen una dificultad adicional para llegar a acuerdos que benefician a los andaluces o a los granadinos, una dificultad adicional por la actitud que tiene su líder nacional, Núñez Feijóo, y que además no la puede cambiar, porque si la cambia, pues creo que Ayuso lo cambiaría a él en poco tiempo, como por otra parte ya le ocurrió a Casado. Bueno, pues estamos casi llegando al final, pero sí me gustaría, porque tengo la sensación que la ciudadanía, quizá por la propia estructura de una subdelegación del gobierno o de la actuación del gobierno en una provincia, tiene mucha menos visibilidad que la que pueda tener la administración autonómica, por supuesto la provincial o la local. ¿Cómo se plantea el subdelegado de que la gente se entere de las cosas que hace el gobierno en la provincia? Ha dado datos que, por ejemplo, desconocíamos, esos 24 millones para temas de regadío en Cuevas del Campo, etcétera, etcétera. Cosas que la gente no se entera, o cosas que entran dentro de otras acciones con otras administraciones, pero el gobierno nunca aparece. Efectivamente, yo creo que mi función es esa, es explicar hasta la saciedad, en todos los sitios donde tenga oportunidad, las actuaciones del gobierno de España en la provincia de Granada. Y esas actuaciones muchas veces son actuaciones de coordinación, son actuaciones que se hacen a través de la Junta de Andalucía, o se hacen a través de la Diputación, o se hacen a través de administraciones locales, dando ayudas, subvenciones. Pero creo que ahí tenemos que estar nosotros, pero no tanto por decir, oye, esto lo he hecho yo, lo hemos hecho nosotros. No, es más para que la ciudadanía sienta que hay una administración general del Estado, hay un gobierno de España que está pendiente de sus problemas y que está pendiente de sus necesidades, está pendiente de la transición energética, está pendiente de la digitalización, dando ayudas para la digitalización a empresas, autónomos, que lo vea, que lo perciba, que estamos ahí, porque yo creo que de esa manera también te sientes más seguro. Sabes que, en definitiva, quien tiene más competencias no se ha olvidado de tu provincia, no se ha olvidado de tu tierra, sino que está ahí. Y claro, y eso es lo que yo tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es recordarlo para que en cualquier lugar de la provincia se sepa pues que esa banda ancha que se ha colocado pues es fruto de una política específica del gobierno de España que dice: la provincia de Granada va a tener el 100% de su territorio con banda ancha en el 2026. Eso es una decisión política del gobierno de España que nos afecta directamente, y para eso se aportan 28 millones de euros. Pues bien, eso es lo que yo quiero que se sepa, pero repito, no tanto por sacar pecho, sino para que la gente se sienta acompañada del gobierno de su país. Pues José Antonio Montilla, subdelegado del Gobierno, muchas gracias por estar con nosotros. Tendremos tiempo a lo largo de estos años de seguir charlando, y nuestros mejores deseos para esta etapa de trabajo durísimo, pero imagino que apasionante. Muchas gracias. Sí, sin duda, gracias a usted. Bueno, pues ustedes no se nos vayan porque vamos a seguir ya con nuestra programación habitual. Hasta ahora mismo.